Polémica provocó la renuncia del ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobo, decisión que además coincidió con la interpelación que iban a votar los diputados de la oposición en el día de hoy. Sí, queremos hablar de este y otros temas. A esta hora saludamos al senador de la UDI, Hernán Larraín, quien nos acompaña en Noticias 24. ¿Cómo está, senador? Gracias por esta entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. ¿Cómo está, Patricia? Senador, ¿qué le parece la sorpresiva renuncia del ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobo, aduciendo razones estrictamente personales para dejar esta cartera de transportes y telecomunicaciones? Mire, yo creo que es la señal más clara de reconocimiento de que su gestión no tuvo éxito, no tuvo eco ni en la opinión pública, ni en el medio especializado y aparentemente tampoco tuvo el apoyo del gobierno. La verdad es que todo lo que ocurrió con el Transantiago ha ido, como era de prever por lo demás, de mal en peor. Los santiaguinos sufren el Transantiago y cada día ese malestar aumenta. Y al mismo tiempo, el abuso que se ha prestado, el no pago, que ha llegado ya a cifras del 35%, demuestran que las autoridades responsables, y en eso el ministro es el que los representa, tenga o no las responsabilidades reales, es el que tiene que asumir ese fracaso. Senador, ¿usted cree que él quiso evitar o el gobierno quiso evitar una interpelación? No lo sé. No sé si está directamente relacionado con la interpelación o con la acusación o con la petición de renuncia. Es probable que el clima que se estaba produciendo, que tiene mucho eco ciudadano, haya influido en que el gobierno precipitara su salida. Pero tengo la impresión que también aquí hay un reconocimiento a que su gestión ha sido muy cuestionada y que en definitiva los resultados del Transantiago siguen empeorando. Y me parece que eso va a seguir siendo así porque el Transantiago es una política pública que nació mal y que con el tiempo se desarrolló peor. Por consecuencia, yo espero que este gobierno o el próximo, o todos, de una vez por todas, cambien la política pública, cambien el Transantiago, porque no solamente va a votar ministros y siguen impulsándolo, sino que va a seguir haciendo sentir a los santiaguinos una pérdida de tiempo diaria gigantesca, un sufrimiento, una humillación para la gente más humilde. ¿Usted no cree para nada que hayan sido razones personales el motivo de su renuncia? Porque incluso se ha publicado que habrían razones bastante íntimas relacionadas con un problema con su hijo, con su vida de separado, ¿verdad? Trámites también de mantener esa tuición, lo que habrían obligado a Gómez Lobo a dejar esta responsabilidad. Algunos dirán, bueno, ya el costo político de haber llevado una cartera tan compleja ya lo había hecho casi completo, era uno de los pocos ministros que estaban desde el origen. Mire, no lo puedo asegurar, no creo que el ministro Gómez Lobo sea una persona que falte a la verdad, pero tengo la impresión de que si bien pueden haber esos problemas personales, también se transforma en un problema personal ver que su gestión, que ha sido probablemente muy abnegada y muy seria, creo que es una persona muy responsable, el ministro Gómez Lobo, el exministro Gómez Lobo, al advertir que no ha avanzado, al sentir las presiones, el rechazo y todo esto, le tiene que haber golpeado de una manera que lo lleva a tomar la decisión de no continuar. Sí, pero ¿se puede vincular, senador, esta renuncia solamente con el tema del Transantiago? Lo digo porque otro de los aspectos que había resultado más complejo de gestionar eran las diferencias que hay entre Uber y los taxis. Incluso lo vimos ahí en una de sus últimas apariciones públicas, donde un taxista lo increpaba precisamente por este problema. Bueno, no siempre hay una sola razón. Probablemente hay un conjunto de razones. Creo que la principal es la del Transantiago, porque es realmente la política de transporte público que afecta más a la mayor cantidad de gente. Pueden haber otras razones personales y, por cierto, la polémica que ha tenido con los taxis ha sido muy fuerte. Su afirmación de que la gente prefiere a Uber obviamente es acústicaria y probablemente la presión de los sindicatos, de los taxis, han generado también una motivación para que el gobierno prevea la conveniencia del cambio en esa cartera. Tengo la impresión de que hay un conjunto de motivos. Yo estoy de acuerdo que también eso puede haber influido, como puede haber influido la presión parlamentaria desde la Cámara de Diputados que buscaba interpelarlo, acusarlo, que le pedía la renuncia. Es un conjunto de cosas, pero no nos equivoquemos. Siempre hay un elemento que es el dominante, porque es demasiado importante. Si al final, por la concentración urbana, Santiago es el 40% del país, y si ahí el transporte
es malo. El transporte público afecta a la gente, a millones de personas todos los días, y cada vez eso empeora. Obviamente que el sentimiento de responsabilidad y probablemente de frustración debe ser muy grande, porque ahí se ha fracasado y el gobierno se tiene que ver obligado a tomar medidas para corregir ese problema y a ver si se puede hacer algo. Es poco lo que se va a poder hacer cuando ya queda menos de un año para el término de la gestión del actual gobierno, pero me parece que eso es lo que explica realmente este problema. Claro, porque, senador, uno de los argumentos que se daba también ahí para intentar desestimar que efectivamente hubiese incidido los cuestionamientos de los diputados en esta renuncia es que desde hace semanas no se le había visto públicamente incluso todo este proceso del plan marzo, de cuando se retoman las actividades laborales, lo que significa en términos de transportes, no lo estuvo liderando él, sino el ministro subrogante de Transportes. Bueno, puede que la renuncia se haya producido antes de lo que nosotros pensamos y él hizo uso de las vacaciones legales antes de retirarse, pero eso es algo que habrá que indagar. En lo central, para no perdernos, es el resultado de un fracaso en una política central que le ha afectado a él en su imagen y al gobierno en lo que dice relación con la percepción de los ministros. El ministro Gómez Lobo era el ministro peor evaluado del actual gobierno, del actual gabinete, y sumado a los otros factores, Uber, cuestiones personales, hace que su permanencia en el cargo sea razonablemente imposible. En otro tema, senador Larraín, el caso Penta de otro modo sigue dando vueltas en torno a su partido. Bueno, esta tarde se ha declarado inadmisible el trámite que había puesto ahí Lawrence Goldborn para recurrir, ¿verdad?, a detener este proceso. Esto es inapelable, el proceso continúa. Además, se ha pedido el desafuero de los parlamentarios de Musi y Moreira. Hace poco rato escuchábamos a la presidenta de su partido, Jacqueline Van Rysselberghe, apoyar a estos parlamentarios. ¿Usted también lo hace? Sin duda, Gonzalo. Yo creo que aquí tanto Iván Moreira como Felipe Memisi son personas francamente inocentes, porque lo que ellos hicieron, que probablemente sea indebido y irregular, era una práctica habitual desde 1989. Era así como funcionaban en todos los ámbitos los financiamientos de las campañas. Y nunca ni los jueces del crimen antiguo, ni el Ministerio Público, que está funcionando después del año 2000, hicieron nada. Esto estalla el 2014 con el caso Penta. Ahí es cuando se pone el ojo en este tipo de financiamiento. Pero quienes lo hacían con la convicción de estar haciendo algo que formaba parte de los hábitos de ese minuto, y nunca con la conciencia o con la convicción de que pudieran estar cometiendo un delito. Pero usted no lo hizo. Yo creo que eso es muy importante para los efectos de juzgar a una persona que está siendo acusada por los tribunales. Pero usted no lo hizo. Y no, muchos no lo hicieron. Ellos sí lo hicieron y están enfrentando delitos, y por eso han sido formalizados. Claro, pero muchos lo hicieron y solo unos pocos están siendo acusados, y en caso de parlamentarios desaforados. Ahí también hay un sesgo político que uno no puede dejar de reconocer. Lo primero y más grave es que no hay una acción de delito cuando no hay intención, cuando no hay dolo, en el caso del fraude tributario. Y dos, ¿por qué solo algunos lo están haciendo y otros que están siendo investigados, respecto de los cuales la Fiscalía tiene los antecedentes, nunca terminan siendo sancionados como han sido los de nuestro sector político? ¿Y dónde quedó el esfuerzo que usted... Una desigualdad de trato muy grave. Sí. ¿Dónde quedó el esfuerzo y el mensaje que usted entregó cuando estuvo al mando de la UDI con referencia a dar otra señal, otra imagen, justamente para enfrentar todo este panorama? Usted había puesto sobre la mesa esto del manual de las buenas prácticas, ¿verdad? Esto de una otra manera, una abstención de actividades de partido cuando una persona fuera formalizada. Y parece que la nueva administración de Jacqueline Van Rysselberghe no lo considera. De hecho, dijo que nunca había estado de acuerdo con eso y en este caso no lo toma en consideración. A ver, yo creo que nosotros, una vez que se produjeron estos hechos y una vez que la opinión pública, al final, más allá de que fuera o no un acto ilícito, lo ha reprobado. Y yo creo que nosotros nos hemos hecho cargo de esa reprobación. Y no porque haya sido una práctica habitual, y yo creo que por eso que no es constitutiva de delito y por eso que no creo que proceden los desafueros, igual creo que hay que corregir.
de hecho, cambiamos la legislación en esta materia. Cambiamos la legislación de financiamiento de las campañas y de los partidos políticos. Y eso me parece que, pensando hacia el futuro, es clave. Y no solamente hacia el futuro, porque ya ocurrió en las elecciones municipales. Y yo afirmé que no íbamos a presentar candidatos que tuvieran problemas judiciales serios, efectivos, verosímiles, y así procedí cuando estuve de presidente y cuando había personas que tenían ese tipo de situaciones, o arreglaban sus problemas o no eran candidatos. ¿Esto es un retroceso a la nueva postura de Jacqueline Van Rysselberghe? Los bajamos. Adicionalmente, para asegurar que no solamente tenemos que cumplir con la ley, sino que fijarnos estándares de conducta éticos más exigentes, propuse con el trabajo de la directiva anterior un código de ética que precisamente va fijando criterios para que con claridad hacia el futuro podamos enfrentar esto con las reglas claras. Entre ellas está cómo se reacciona cuando una persona, por ejemplo, un candidato, está formalizado, si puede o no ser candidato, o algún militante que es formalizado, cómo sigue su relación con el partido. Pero perdón, ese código de para el punto de lo actual. Termino, Gonzalo, muy corto, yo entiendo, pero para que se pueda entender. Yo dejé presentado este código, el código no ha sido aprobado, tiene que ser discutido. Tantas ocupaciones hoy día como el refichaje y el tema presidencial no han permitido que el partido entre, pero más adelante se va a discutir. Y yo respeto que alguien no esté de acuerdo con esto, aunque sea la presidenta del partido, porque esto es un debate abierto que tenemos que tener para fijar una postura. Yo tengo la convicción de que la mayoría en nuestro partido piensa como yo y por eso que espero que finalmente se apruebe. Pero si no es así, bueno, sé perder también en democracia. Sí, es que la señal igual es contradictoria porque precisamente se está hablando de refichar, de reencantar, de volver a conquistar a personas que han distanciado de otra manera de los partidos, en este caso de la UDI, y no debería ser lo prioritario dar una señal de buen comportamiento, de transparencia absoluta, de buenas prácticas para poder precisamente invitar a fichar por un partido. Bueno, es lo que yo intenté hacer en la conducción del partido, de demostrar que aquellas conductas que eran reprochables las asumíamos, que había que corregirlas, que había que comprometer un nunca más y que no solamente que había que someterse a la ley, sino que también a conductas éticas que nosotros mismos definiéramos. Y eso es lo que he hecho y eso es lo que espero sea entendido por la gente y que finalmente el partido así lo determine. Sí, senador, me queda una duda con lo que usted planteaba recientemente, donde decía que porque es una práctica habitual, esto no es constitutivo de delito. ¿Es correcto decir algo así? O sea, ¿se justifica simplemente porque se haya estado haciendo durante años? Lo que pasa, entiendo su pregunta, Patricia, lo que pasa es que cuando todos hacen algo y creen que lo que se está haciendo está bien, deja de haber el dolo, porque el fraude tributario consiste en hacer una acción que le causa daño patrimonial al fisco. ¿Y entregar una boleta ideológicamente falsa no genera un daño al fisco? Bueno, nunca se pensó en esos términos por quienes usaron ese sistema. Iban a buscar el apoyo de una empresa cuando esto era perfectamente posible y era legal, y la empresa le decía, mira, no te voy a poder dar por el CERVEL, sino que mándame una boleta. No veían que hubiera una diferencia, porque eso es lo que se hizo de todos los sectores políticos desde 1989. Y nunca nadie, ni impuestos internos, que supo que esto se hacía, que los tribunales, que la justicia del crimen, que el Ministerio Público hicieron nada en contra de eso. Entonces, pero senador, ¿es correcto entregar una boleta por un servicio que no se realizó? Mire, no estoy discutiendo el tema, lo que quiero decir es que entre 1989 y el año 2014 fue una práctica habitual. Por eso le pregunto si éticamente es correcto entregar una boleta por un servicio que no se realizó. A las personas no se les condena penalmente por conductas no éticas. Pero le pregunto su opinión, porque los partidos políticos no solamente tienen que ver con lo judicial, sino con lo ético. Está bien. ¿Me parece correcto? No, yo creo que no está bien hecho. Obviamente que es una irregularidad y cuando Impuestos Internos la detectaba, lo que hacía era sancionar administrativamente a las personas. En consecuencia, se entendía que era una conducta que estaba ahí en el límite, pero no era constitutiva de delito. Ese es el punto que estoy diciendo. Yo no digo que sea una buena conducta, no digo que sea ética, ni mucho menos, por el contrario. Lo que digo es que no era un delito por la forma como se desarrolló. En ese sentido, creo que el
que sea una práctica generalizada, le quita la intencionalidad, porque este es el tema central en los fraudes tributarios, en muchos otros delitos, en las estafas y en otros. Una cosa es la negligencia o el hecho que se haga con culpa, pero que haya la intención. Yo voy a hacer este proceso para causarle daño al fisco y yo ahorrarme así de pagar impuestos. Nada de eso. De hecho, muchas personas, el propio Iván Moreira, por ejemplo, ha pagado todo lo que debió haberse enterado, evitando que haya un patrimonio fiscal dañado. Por lo tanto, eso se recuperó y eso está bien hecho. Sí, es senador. una sanción administrativa, pero sanción penal. Sí, para cerrar ese punto, nada más, esa intencionalidad, si hay un nuevo delito, ¿no debiera finalmente determinarse mediante el proceso judicial? Es decir, que sean desaforados, que se pueda realizar todo el procedimiento judicial y que ahí entonces se determine aquello. Mire, lo que pasa, Patricia, es que si realmente se aplicara este mismo criterio para todos los que han hecho esto, yo creo que serían cientos, si no miles, las personas que tendrían que ser algunos desaforados, otros simplemente perseguidos penalmente. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué se hace solo respecto de algunos? Entonces ahí uno dice, si no se hace respecto de todo, es que no hay un delito respecto de todo. Y si se hace respecto de algunos, se discrimina, no hay igualdad de trato. Por eso que creo que se ha hecho mal. O se les persigue a todos, y créame, las personas que emiten estas boletas para sacar de sus sociedades plata sin trabajo correlativo son muchos en muchos ámbitos, no en el ámbito de la política, en el ámbito profesional, en el ámbito del espectáculo, y probablemente hayan hasta periodistas que tengan sociedades que pagan sus honorarios por esa vía y retiran de esas sociedades con boletas de esta naturaleza. Esa era la práctica que ahora se ha develado y que ahora el Ministerio Público considera que es un delito. Sí, solo Yo con creo un que punto, si es un delito, senador, que debería tal vez ser marca la aplicado para diferencia. todos. Sí, con un solo punto que tal vez marca la diferencia en el caso Penta y que dice relación con que aquí existió una persona que entregó toda la información, los antecedentes, que es el caso de Hugo Bravo y que obviamente eso ha contribuido en que se pueda avanzar de manera distinta a otros casos. Efectivamente, yo creo que eso es lo que gatilló, pero si usted se da cuenta, eso ocurre el 2014 y eso, en el caso de la política, venía, como he dicho ya varias veces, desde el año 89, es decir, habían pasado 25 años en que esta práctica se había hecho y nadie la había evitado. Y si Impuestos Internos investiga todas las sociedades de personas y ve cómo en cada una de ellas se hacen los retiros de plata, se va a dar cuenta que se procede de esta forma, porque era una mala práctica, era una forma torcida de arreglar las cosas, pero era una práctica generalizada. Por eso es que es difícil establecer que es delito. Yo no digo que sea bueno, es malo, es reprochable socialmente, es éticamente inadecuado, pero de ahí a que sea delito son dos cosas distintas. Y segundo, como ya advertimos que esto era así, las reglas cambiaron. Y ahora nadie puede equivocarse de aquí al futuro, o desde hace ya bastantes meses, desde el año pasado al menos. Eso está claro. Si la pregunta es cómo le aplicamos con efecto retroactivo, por así decirlo, criterios que hoy día tenemos claros. Si aquí el que cambió la jurisprudencia fue el Ministerio Público, fue Impuestos Internos, a lo mejor los tribunales, pero lo que se hacía antes, salvo excepciones, que se sancionaban rechazando esa declaración de impuestos y obligando a que pagaran los impuestos correspondientes, nunca tuvo persecución penal. Sí, senador Larraín, yendo a otro tema, usted lo decía recién, las reglas ya cambiaron y no solamente han cambiado en esta materia, sino que también en cómo se deben administrar los recursos cuando una persona tiene más allá de un determinado patrimonio. Cambió la ley, ¿verdad? Estoy hablando del fideicomiso y cómo se tienen que hacer las cosas. Sin embargo, la ley también quedó bastante coja y no se incluyó las inversiones que estén fuera del país. Bueno, ahí hay otra polémica. Así es. Quedó le cuento. Quedó corto eso. Entonces, uno, usted está proponiendo que esto se rectifique. Dos, ¿es una condición de la UDI o bajo su perspectiva personal para darle el apoyo a Sebastián Piñera y que él resuelva esto de manera total, fideicomiso nacional e internacional? Mire, le explico. Cuando discutimos esta ley, se discutió este tema.
Y se dijo, mire, el patrimonio, en la declaración de patrimonio, debe estar incorporado todo el patrimonio que una persona tenga en Chile o en el exterior, en todas sus manifestaciones, porque es la única manera de saber realmente el patrimonio que alguien tenga. Pero cuando se habló del fideicomiso, se pensó que realmente había que entregar aquellos bienes o aquellas actividades económicas en Chile, porque eran esas las que podían producir la colisión de intereses respecto de las decisiones que se tomaban en Chile. Porque si alguien tiene una inversión afuera, una cosa es declararla y otra cosa es pensar que eso puede producir un conflicto de intereses con decisiones que se toman en Chile. Y por eso que se dijo, en ese caso no pareciera relevante que el fideicomiso incluya los bienes en el exterior. Es decir, no es que haya sido una inadvertencia, sino que a nadie se nos pasó por la mente que el tener inversiones productivas, aparte de la declaración patrimonial, pudiesen ser objeto de un conflicto de interés. Ahora, ocurrió después, a propósito de la situación que afectaba precisamente a Sebastián Piñera, a propósito de Exalmar, que se advirtió que aunque no sea efectivo, como yo creo, puede prestarse a conflictos de interés. En consecuencia, para lograr que esa situación no genere conflictos hacia el futuro, es que personalmente yo he presentado un proyecto de ley en el mes de enero para que se incluya también en el fideicomiso los bienes que están en el exterior cuando se reúnen los requisitos y exigencias que la ley establece para proceder con este mandato. En el caso de Sebastián Piñera, yo creo que él tiene la mejor voluntad. Yo no he hablado de este tema personalmente con él, pero creo que tiene la mejor voluntad para lograr que efectivamente todo quede dentro. Y eso es lo que ha dicho públicamente, sin perjuicio de que uno no le puede pedir a alguien que cumpla algo más allá de la ley. Eso es una cuestión voluntaria. De hecho, se critica a Sebastián Piñera porque en el fideicomiso que constituyó la vez pasada, cuando fue presidente, no incluyó los bienes en el extranjero, pero incluyó los que tenía en Chile, sin que la ley lo obligara. Podría no haber hecho nada y a lo mejor habría tenido menos problemas. Pero en fin, por eso es que lo que uno le exige a una persona es que cumpla con la ley. Y Dios mediante, ojalá que la ley incluya los bienes en el exterior, porque es lo que a mí me parece que corresponde hacer, pero no le podemos exigir a alguien que cumpla algo más allá de la ley, ni mucho menos condicionar un apoyo político por eso. Nosotros creo el apoyo político que tiene Sebastián Piñera es porque yo creo que Chile necesita a Sebastián Piñera, dado el desastre que ha habido durante este gobierno, dado el fracaso de la gestión, dado la parálisis, la involución que estamos teniendo, el incremento de la pobreza, la debilidad de la clase media, etcétera, etcétera. Creo yo que necesitamos a un gobierno distinto y de los posibles presidenciables con más posibilidades de éxito, sin lugar a duda que Sebastián Piñera es el que lleva el liderazgo. En ese sentido, pareciera que es Chile el que lo necesita y no es una cuestión de un partido por una cosa más, por una cosa menos. Cumpliéndose la ley a lo menos, por cierto, tiene todo nuestro apoyo. Exigirle más de eso, eso no me parece que sea pertinente, pero estoy seguro que Sebastián Piñera va a ir más allá de la ley. Bien, senador Larraín, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias, hasta luego.